Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre una temática muy interesante que le he denominado construyendo mi personalidad. En esta temática vamos a ver varias cosas, varios elementos, y vamos a tocar de manera muy general el tema de la teoría del péndulo, que trata esa teoría y cómo se relaciona con la temática de construyendo mi personalidad. Vamos a comenzar con una actividad. En esta actividad les voy a pedir que cierren sus ojos 30 segundos. No va a pasar nada, no vamos a hacer nada extraño. Simplemente quiero que cierren sus ojos 30 segundos y que en esos 30 segundos ustedes cuenten una historia en sus mentes. Cualquier historia, lo que hicieron ayer, que les gusta, etcétera. Pueden contar cualquier historia y vamos a comenzar con los 30 segundos a partir de este momento. Bueno, ya han pasado los 30 segundos y espero que podamos responder las siguientes preguntas de manera muy personal. O sea, nadie más se va a enterar de estas respuestas más que ustedes mismos, y si lo hacen de manera honesta, pues les va a ayudar muchísimo a entender muchas cosas, ¿no? Vamos a continuar. ¿A quién le contaron la historia en sus mentes? O sea, ustedes contaron una historia. Yo les dije que cuenten una historia, cualquier historia, pero ¿a quién se la contaron? Hay dos opciones. Ustedes pudieron haberles contado esta historia a ustedes mismos. O sea, puede ser que se hayan visualizado, como lo ven en la primera imagen, a usted, o puede que ustedes hayan contado la historia, pero hayan visualizado a otra persona u otras personas. Este pequeño ejercicio nos revela muchos aspectos sobre nuestra personalidad que son vitales en nuestro desarrollo. ¿Okay? Como les decía, nos basaremos de algunas de las aportaciones del filósofo George Hegel realizadas en 1817 en su obra Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Bueno, según Hegel, el conjunto de representaciones mentales que haces al pensar definen tu personalidad. Es decir, al momento de que tú piensas, esas imágenes que vas creando en tu mente son las que conforman, las que construyen tu personalidad. Entonces hay dos tipos de personalidad según esta definición. Si fuiste de las primeras personas que visualizaron contándose la historia a sí mismos, tienes la habilidad de construir tu personalidad a través de estímulos internos. En otras palabras, representar tus procesos cognitivos a través de una imagen de ti mismo te hace entender la diferencia que hay entre tu yo interno y tu yo externo, ¿no? Que es tu cuerpo físico. Se puede decir que tienes una personalidad propia y eso es bastante bueno. Ahora, si formas parte del segundo grupo de personas que visualizaron contando la historia a otra persona o a un grupo de personas, significa que tu personalidad se construye a través de estímulos externos. Utilizar la imagen de otra persona para representar tus propios procesos cognitivos significa que la sociedad tiene una gran influencia en la construcción de tu personalidad, lo cual está bien, pues bueno, conocer el tipo de estímulo que construye en tu personalidad te ayuda a expandir tu perspectiva y ser consciente de los elementos que pueden influir en el proceso. Es decir, no es lo mismo que yo vaya por la vida y vaya generando mi personalidad sin darme cuenta de nada y poco a poco pues se va creando y nunca fui consciente, que el saber cuáles son esos elementos que conforman mi personalidad y poder identificar cómo mejorarla o cómo encaminarla hacia donde yo quiero hacerlo. Entonces para eso nos sirve conocerlo, ¿okay? Ahora, lo que les decía, es importante aclarar que ninguno de los dos tipos de personas es mejor. Lo único que cambia en ambos tipos de persona es la tendencia que éstas tienen hacia los extremos de la conducta humana. Cada uno de los tipos de personalidad que les acabo de mostrar, o sea, que significa que tu personalidad te da cierta tendencia a llegar a ese extremo. Es decir, no estás todavía en el extremo, pero tu tipo de personalidad te hace que tengas tendencia a llegar. Ahora, ¿cuáles son esos extremos de los que estamos hablando? Si tu personalidad se construye a través de los estímulos internos, el primer tipo de personalidad, la conducta más extremista a la que puedes llegar, o sea, el peligro que corres, por así decirlo, es que te conviertas en una persona que cree que siempre tiene la razón y crean una idea de superioridad en relación con los demás, como podemos ver en la primera imagen, ¿no? Esa imagen de superhéroe, de Dios, ¿ok? Ahora, por el otro lado, si tú eres de las personas que conforman su
personalidad a través de estímulos externos, a través de la sociedad, el mayor riesgo que puedes correr es convertirte en una persona de las que necesitan de los demás para poder crear su propia opinión y que generan un estigma de inferioridad, como lo podemos ver en esta imagen. Esas personas que no pueden tomar decisiones sin preguntar a alguien, que no pueden generar un criterio sin primero saber lo que piensan los demás, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, estos dos son los extremos a los que puede llegar la conducta humana de acuerdo al tipo de personalidad que eres. Recalco nuevamente, no es que tú pertenezcas a uno de estos, sino que es el riesgo o la tendencia a la que puedes llegar de acuerdo a tu personalidad. La teoría de Hegel también nos dice que los problemas del pensamiento en las personas son un reflejo de los problemas que se viven en la sociedad. Haciendo un análisis del contexto actual en el que nos encontramos, yo puedo identificar varios problemas que se han ido agrandando en la actualidad desde mi punto de vista, y igual y ustedes pueden encontrar otros, pero bueno, los que yo encuentro son aumento de la ansiedad, disminución de la autoestima, falta de sentido de vida, dificultad para lograr la perseverancia y falta de motivación. ¿Okay? Ahora, ya sabes, de acuerdo a la actividad introductoria, ya sabes qué tipo de personalidad, ya sabes cómo se construye tu personalidad. Ya sabes cuál es el extremo al que puedes llegar de acuerdo a tu tipo de personalidad. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la teoría de Hegel y con los problemas de la sociedad? Bueno, aquí es donde entra la teoría del péndulo. La teoría del péndulo nos dice lo siguiente. Hegel nos muestra que la conducta humana es una serie de ciclos interminables constituida por corrientes opuestas que indefinidamente van y vienen simulando el movimiento de un péndulo. Estas dos corrientes se pueden visualizar claramente en los tipos de personalidad que existen. Vamos a hacer una pequeña pausa en este punto para entender bien lo que es la idea del péndulo. Muy bien, de una manera muy rudimentaria, acabo de acercar un poco más la cámara para que veamos cómo funciona la teoría del péndulo. Estos vienen representando los límites, los extremos de la conducta de los que les hablé hace un momento. Esta es una pluma cualquiera y les va a representar lo que es el movimiento del péndulo, ¿ok? El péndulo se mueve de lado a lado, y para que el péndulo cambie de dirección necesita topar con un punto. La fuerza opuesta hace que vaya hacia el siguiente. Entonces la teoría del péndulo dice que la sociedad estamos en constante cambio de sentido por fuerzas opuestas, por conductas opuestas. El péndulo está hacia este lado, pero va a llegar un punto en el que vamos a llegar al límite de esta conducta y el péndulo va a empezar a girar hacia el otro lado. Y eso es lo interesante, cuando llegamos a ese límite y cómo la conducta opuesta empieza a predominar. Entonces vamos a dejar el ejemplo hasta aquí y vamos a continuar con la presentación. Ya que entendemos cómo funciona la teoría del péndulo, pues vamos a dar cuenta que actualmente se está inclinando hacia las personas que conforman su personalidad a través de los estímulos externos. El péndulo ha llegado a este punto debido a muchas y diversas situaciones. La implementación de varios factores han hecho que el péndulo llegue hasta ese punto. ¿Cuáles son esos factores? Pues para empezar, las redes sociales, la tecnología, la escasez de recursos, la división de clases. Todo esto ha convertido al ser humano en un individuo completamente preocupado por los factores externos y sociales que influyen en su vida, dejando atrás toda la parte intrínseca del ser. Es decir, nos hemos convertido en personas que únicamente estamos pensando en cómo conseguir recursos, cómo conseguir trabajo, a qué me voy a dedicar, pensando siempre en las cosas externas que hay a nuestro alrededor, dejando de lado completamente el interior, nuestro interior, lo que conforma nuestro ser interior. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo la teoría del péndulo, en algún momento la sociedad llegará a algún límite, que es lo que les estaba diciendo. Cuando topas con el límite, el péndulo regresa. Entonces, y comenzará a avanzar hacia el sentido contrario. Lo que se espera que pase
con el surgimiento de la inteligencia artificial y la unión del ser humano con la misma. Los científicos describen este nuevo andar del péndulo como la capacidad de controlar todas las herramientas tecnológicas a nuestro alrededor mediante impulsos eléctricos generados por nuestro propio cerebro. Si quieren saber un poco más sobre el tema, pues pueden investigar sobre los proyectos de Elon Musk y Tesla para el futuro, y ahí van a ver lo que aparece en esta imagen justamente. O sea, cómo Elon Musk quiere insertar un chip en las personas, y esto es real. Tal vez lo han visto en Facebook como algo, teorías conspirativas, pero es real. Es el próximo paso en la tecnología del ser humano: insertar un chip en el cerebro de las personas para que ellos puedan controlar todos los dispositivos tecnológicos que tengan a su alrededor. Ese es el siguiente paso del péndulo. Ese es el movimiento opuesto al péndulo. Porque si ahora estamos preocupados por todo lo exterior, ahora no, vamos a estar preocupados por todo lo interior que vamos a tener. Y con eso, con todos los procesos internos, vamos a controlar el exterior. Dense cuenta cómo el movimiento opuesto del péndulo genera que la humanidad camine hacia ese mismo sentido. Así funciona la teoría del péndulo. Ahora, conclusión, ya para concluir con este tema. ¿Qué tiene que ver la teoría del péndulo con la construcción de tu personalidad? Bueno, pues es muy sencillo. Hegel nos dice que el péndulo dejará de moverse cuando la sociedad se dé cuenta de la existencia del mismo y entienda que la única manera de funcionar correctamente es creando una nueva conducta intermedia que incluya factores de ambos extremos que conformen un híbrido. ¿Qué es un híbrido? Es una nueva construcción, es algo que se crea a partir de los elementos de situaciones opuestas. Esta nueva conducta bueno, Hegel no habla sobre esto, pero es como que una relación que yo hago, la podemos llamar la personalidad del equilibrio. O sea, es básicamente para que el péndulo deje de moverse de lado a lado, necesita llegar al equilibrio, al punto medio, a la regulación, que esa es la utopía que debemos buscar como sociedad, como humanidad, llegar a ese punto medio. Entonces, yo le llamo a esto la personalidad del equilibrio. Entonces, a esto es a lo que se referían las grandes culturas orientales, que hablaban sobre el yin y el yang, lo que podemos ver aquí, o sobre el Tao, que es la unión de todo en uno solo, y muchas otras ideologías cuyo fin último es buscar la paz interior a través de la regulación de todos los impulsos humanos. Entonces, esto es la manera en la que se relacionan todas estas temáticas, llegando a un punto final, a un punto culminante, que es el equilibrio, la regulación de los impulsos humanos. Así que lo importante no es qué tipo de persona seas ahora, no importa qué tipo de personalidad tengas ahora, lo que importa es el tipo de persona en el que te puedes convertir, porque puedes caer en el extremo, te puedes convertir en la tendencia de tu personalidad, que son los extremos, o puedes aprender a regular tu personalidad. Tu personalidad, el objetivo de toda esta explicación es mostrarte que algunas veces debes contarte la historia mental a ti mismo y otras veces se las debes contar a otras personas. ¿Qué significa esto? Debo incluir elementos de ambos extremos para crear una nueva personalidad, una personalidad equilibrada, una personalidad regulada. Y esto, aquí es donde ya no hay recomendaciones, ya no hay trucos mágicos, ya no hay ciencias exactas. Aquí es donde cada quien busca el equilibrio de su propia manera, y es lo que represento en esta imagen. Tu personalidad debe tener estímulos internos y externos, debe estar conformada por ambos tipos de estímulos para poder funcionar de manera correcta y alcanzar el máximo potencial que tienes como ser humano. La mayoría de las personas nos confundimos y creemos que el máximo potencial está en el extremo, donde yo me creo superior a todos y creo que lo sé todo, ya alcancé mi máximo potencial. O creemos que está del otro lado, cuando yo ya no siento que ya no valgo nada y dependo de todas las demás personas y alcancé un grado máximo de humildad. Y no, en los extremos solo hay sesgo, solo hay división. Realmente el potencial se alcanza en el equilibrio, y como muestro en las imágenes,
cada persona encuentra el equilibrio a su manera. Hay diferentes maneras de lograr el equilibrio. No hay una manera general. Tú, como ser humano, como persona que piensa, como persona que analiza, como persona que tiene un ser interior, debe encontrar su propio equilibrio. Entonces, este es el aprendizaje que quería mostrarles, que quiero que todos nos llevemos en esta sesión. Y espero que hayan quedado claras las temáticas, espero que haya podido transmitir el mensaje correcto. Y muchísimas gracias por su atención. Eso sería todo.